¿Cuáles han sido las principales tendencias en la evolución de la ciencia política en Estados Unidos durante las últimas décadas? Bueno, un poco lo que ha ocurrido en las últimas décadas, desde la década del 70 hasta ahora, ha sido un movimiento de lo que fue la revolución conductista y hacia el rational choice por un lado y hacia el institucionalismo histórico por el otro. Ambos movimientos tienen la idea de que las instituciones de algún modo limitan la posibilidad de acción del ser humano y que entender las instituciones ayuda a comprender lo que la gente va a hacer en cuanto a la política, a la acción política. Entonces uno podía pensar el estudio de instituciones políticas como sistemas electorales, instituciones federales, como posibilidades de tratar de entender el comportamiento político en función de estas limitaciones, de estos límites a la acción humana. Por otra parte, más recientemente ha habido como una reacción frente a esto, sobre todo viniendo desde la economía, donde había una crítica muy fuerte a la teoría de la acción racional y a las premisas de maximización de utilidad, a partir de la economía conductista, se dice, no sé, el behavioral economics, que trata de algún modo, trata de entender el comportamiento humano en función de lo que ocurre, de ver efectos, causas y efectos, de ver cómo un tratamiento en particular hace que la gente se comporte de otro modo. Empezó a partir del estudio de los marcos cognitivos y se movió muy fuertemente hacia la experimentación. Y yo diría que en este momento la metodología dominante en la ciencia política norteamericana es la experimentación, más que de laboratorio, la experimentación de campo. Hacia ahí es donde se mueven los estudios de American Politics en particular. Y esta nueva tendencia, de algún modo, yo creo que ha olvidado el carácter estratégico de la acción humana en las dos tendencias anteriores, tanto en el institucionalismo de la acción racional como en el institucionalismo histórico. Y también, de algún modo, como que nos focaliza en temas más pequeños, más localizados, donde es fácil entender cuál es la causa y cuál es el efecto, saber que se puede distribuir al azar entre dos poblaciones un tratamiento a una y no a la otra, como ocurre en el caso de las ciencias médicas, y a partir de eso generalizar que este tratamiento es realmente el que causa el efecto. ¿Qué efecto han tenido estas tendencias en América Latina en el marco de la globalización? Bueno, el primer conjunto de teorías, de la teoría de la elección racional en particular y del institucionalismo histórico, dio un énfasis muy grande al estudio de las instituciones, y yo diría que eso prendió con mucha fuerza en América Latina, en parte por una razón totalmente endógena a la región, que es que la región se estaba democratizando, al tiempo que estudiantes de la región iban a hacer sus doctorados a Estados Unidos y veían estas teorías, y al volver a sus países, e incluso gente que estaba en los países, realmente el estudio de las instituciones les daba la posibilidad de pensar en experiencias de ingeniería política, en pensar en experiencias de cómo diseñar las instituciones de la nueva democracia de un modo que contribuyeran a la consolidación democrática. Entonces fue un avance que tuvo un gran grado de voluntarismo, con la intención de decir, bueno, esto va a ayudar a consolidar la democracia. Y después el otro fenómeno latinoamericano que también se vinculó a este desarrollo de la ciencia política fue que después de la crisis de la deuda, de la crisis de los 80, un proceso de ajuste y de reformas económicas, con nuevas instituciones económicas en toda la región. Y de nuevo, todo ese proceso estuvo muy vinculado a gente que creía que el cambio institucional iba a modificar de algún modo los comportamientos de los actores y por ende los patrones de desarrollo tanto político como económico en la región. Estas dos experiencias han sido, desde el punto de vista práctico, encontraron sus límites. Las reformas de mercado terminaron con mayor o menor éxito dependiendo de los países, y en muchos países generaron un grado de descontento social muy grande, sobre todo hacia fines del siglo XX, que llevó a que la gente, independientemente de las reglas adoptadas, tuviera muchísimo descontento con el sistema político. Hubo momentos de presidentes que fueron echados, que fueron obligados a renunciar, sistemas de partidos que colapsaron.
Entonces toda esta esperanza voluntarista de que con el cambio institucional iba a mejorar todo, como que de algún modo cayó y hubo una especie de regreso, yo creo, de mirada de mayor atención a las condiciones contextuales y de las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, yo diría la ciencia política, en mi impresión en América Latina, todavía está como un poco atrás de este proceso. Todavía predomina el estudio de las instituciones. Si uno mira, por ejemplo, el programa de los congresos de ALACIP, el estudio de las instituciones sigue siendo la tendencia dominante y se va muy lentamente moviendo hacia afuera de él. Yo diría que debiera moverse con más rapidez hacia afuera de él, sobre todo estudios de la economía política, dado los cambios que están ocurriendo en la región. Y también con más lentitud hacia los avances metodológicos de la experimentación en ciencia política. Más que nada yo creo que eso por un tema de recursos. Avanza más en la economía y en la ciencia política en la medida en la que viene a partir de importado de la economía. Yo diría que probablemente México sea el país donde haya más producción local de trabajo experimental en la región. ¿Qué podemos esperar a futuro de la ciencia política en América Latina? Mi impresión del futuro de la ciencia política es uno piensa hacia dónde va y hacia dónde quisiera ir. Si uno piensa hacia dónde va y mira lo que pasó anteriormente, tendería a pensar que la influencia de la ciencia política norteamericana va a ser creciente. Hay cada vez más doctorandos que van a estudiar a Estados Unidos. Hay un sistema de premios y castigos que beneficia la colaboración con Estados Unidos, los doctorados en Estados Unidos. La publicación en revistas indexadas tiende a sesgar hacia publicaciones en inglés. Entonces yo creo que la influencia de Estados Unidos va a seguir avanzando, con lo cual infiero que las novedades metodológicas eventualmente llegarán a América Latina. Mi preocupación en ese sentido es que creo yo que gran parte del fracaso de la experiencia institucional y lo que yo veo como peligroso de la experiencia de la metodología experimental es la descontextualización del conocimiento. O sea, se pensaba que si uno adoptaba un banco central independiente iba a bajar la inflación, porque en los países desarrollados el banco central independiente bajaba la inflación. En nuestros países, en algunos bajó la inflación, en otros no. El contexto importaba mucho, en algunos las instituciones se aplicaron realmente, en otros fueron como más bien cortinas de humo. Y lo mismo, los experimentos, de nuevo, prometen como políticas públicas con evidencia en función de casos particulares que se estudian con experimentos, pero no hay una idea clara de si esto funciona en otro contexto. De hecho, la mayor parte de los experimentos se hacen en Uganda, si uno mira en términos cuantitativos. O sea que si de Uganda se puede, y los 4 o 5 países donde se hacen la mayoría de los experimentos, se puede realmente exportar al resto del mundo estos conocimientos. E incluso yo creo aún más importante, aunque fuera posible, a mí me parece imposible controlar todas las variables que modifican el comportamiento humano frente a un tratamiento en condiciones de distribución al azar, el ser humano va a reaccionar frente a ese conocimiento. Entonces, yo creo que ese es un límite que tiene la ciencia política, un límite que me parece sano que tenga la ciencia política, pero un límite que muchas veces la ciencia política no reconoce. Y ese es, yo diría, el mayor peligro de la manera en la cual la ciencia política norteamericana entiende al mundo.